Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Hoy, como siempre, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades educativas. Bueno, hoy vamos a hablar, nos toca en primer lugar literatura, ¿sí? Siempre hemos dicho que la literatura es la expresión del alma, del sentimiento, ¿no? Plasmar lo que sucede en nuestro mundo circundante, todo lo que nos rodean, ¿no? Poner en nuestras manos. Los autores se encargan de poner a nuestra disposición para conocer y así adquirir más sabiduría y conocer así pues las sociedades que han pasado, ¿no? En el pasado, presente, futuro, ¿no? Hoy vamos a hablar de una escuela literaria que es el neoindigenismo, ¿ya? ¿Qué cosa es el neoindigenismo y en qué contexto se desarrolla? El neoindigenismo peruano comienza en los años 50 y sigue hasta el presente. El término neoindigenismo se da en una época de cambios en las escrituras de poder entre 1940 y 1980. Más de 1 millón de personas migran a Lima en el año más o menos hasta 70, una fuente indicación de la decadencia del sector terrateniente. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando los campesinos vienen, la gente andina viene a Lima, es por algo. Hay una decadencia, hay abandono del campo, ¿no? Más que nada en la agricultura. Entonces, no hay trabajo, si hay, no pagan, te explotan, entonces, y la gente pues ve la necesidad de emigrar, de venir al Perú en busca de nuevas oportunidades. En ese contexto es lo que se desarrolla el neoindigenismo. Es una forma de testimonio y autobiografía de los indios, un crítico social de los propios indígenas, así como la combinación de elementos lingüísticos de quechua y el castellano. Se refiere a las narrativas que refuerzan las imágenes nuevas acerca de población indígena. Los escritores son muy cercanos culturalmente a las poblaciones indígenas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchos de los representantes del neoindigenismo, uno de ellos, el ícono del neoindigenismo, José María Arguedas, el gran novelista, nuestro hermano mayor, nuestro peruano, ¿no? Testimonia, ¿no? Muchas veces autobiográficamente, porque él ha vivido en carne propia, ¿no? Él conoce, ¿no? Al fondo la situación de la indígena, la situación de los indios, ¿no? Entonces, él testimonia fielmente esa situación. Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿No? Hace una, ¿no? Lingüísticamente hace una mezcla de quechua y el castellano. Te presenta al blanco y al indio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos todas las obras, la mayoría de las obras, ¿no? Arguedas te presenta al indio no como ese sentimiento de romanticismo, sino te representa al indio como esa fuerza que tiene esa inteligencia, que es tan igual o superior al blanco, ¿no? Influye en lo maravilloso y lo mágico. Habla sobre el problema de la inclusión de los indios en la modernidad, porque son seres humanos que piensan, sienten, aman y sufren, al igual que cualquier persona. Entonces aquí vemos bien claro, ¿no? Muy claro por ejemplo, la tesis que tenía María Arguedas. Inclusión de los indios en la modernidad. Lo que no sucedía. Lo que no sucede hoy, hasta hoy en día en algunos pueblos.
¿no? Nuestros hermanos campesinos, los indios, ¿no? Están olvidados. La gente de pueblo, pueblos lejanos, esos anexos, caseríos, siguen con su ignorancia, sin escuela, sin la tecnología, ¿no? Eso es lo que Arguedas quiso, ¿no? A través de sus obras, incluir a la modernidad a la par, porque son seres humanos tan igual que cualquier ser humano. Eso es lo que, ¿no? Plasma el neoindigenismo. Características. Implica una situación de conflicto y la opresión. Claro, conflicto, opresión, ¿no es cierto? Los opresores son los pudientes, los terratenientes, los ricos, ante los indefensos indios, ¿no? Hay una situación de urgencia que se necesita solucionar. La situación de la indígena. Esa es situación de urgencia. La nueva perspectiva de la literatura cuando el escritor describe en la primera persona. Da voz a quien no lo tiene. Así es. Da voz a quien no lo tiene, al desposeído. Presenta las vetas espirituales del mundo indio desde una posición nuclear opuesta a la literatura anterior. Claro, yo creo ninguna de las literaturas o escuelas literarias que han pasado ha visto, se ha preocupado como el neoindigenismo, así como el indigenismo, el neoindigenismo. La situación de nuestros hermanos del Ande, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Da voz a quien no lo tiene. ¿Qué quiere decir? Las personas desposeídas, los pobres. De algún modo van a defender, van a denunciar. Nos hace conocer la situación, ¿no? Desde la de Florín de Amato de Turner, ¿no? Silva Alegría, ¿no es cierto? Entonces, esas son las características en el neoindigenismo. Ahora, Arguedas y el neoindigenismo. El mundo andino de José María está visto a través de los ojos de un narrador capaz de ver el pobre indio y su personaje en su totalidad. El narrador testigo, obedeciendo a su papel de guía, nos lleva de la mano hacia una creación en que al indio no se le concibe solamente como a un ente al servicio de los designios de un credo político o los gustos inmediatos de la escuela literaria imperante, sino como un ser múltiple e íntegro. ¿Qué significa esto? Acá dice bien claro, Arguedas, ¿no? En primer lugar, el mundo andino de José María Arguedas. El mundo andino de José María Arguedas está en las alturas, en los pueblos alejados, en los anexos, en los caseríos. El mundo andino de José María Arguedas es el sufrimiento, el llorar, el hambre, la miseria, la explotación, la injusticia, el olvido de nuestros hermanos andinos. Ese es el mundo de Arguedas, ¿no? Entonces, ¿y cuál es su papel? Su papel es guiar, hacer conocer a la gente, ¿no? Entonces, no solamente para Arguedas el indio pues, sirve para arar a la tierra, ahí enterrados ahí, no, el indio es tan igual como nosotros, ¿no? Necesita también integrar a un país, porque el Perú es el indio, nuestros hermanos campesinos, los verdaderos peruanos que nacieron en esta tierra, que forjaron en algún momento nuestro país. Ese es el verdadero indio, el peruano, ¿no? Eso es lo que quiere Arguedas. Al indio no se minimiza, al indio lo ponen por encima de los blancos porque el indio es inteligente. ¿Ah? Entonces ustedes imagínense nomás, retrasándonos un poco, al mundo del imperio incaico. Esa estructura, la arquitectura, la organización político, militar. ¿Por qué? Entonces, esa organización ha estado siempre por encima de los blancos. ¿No es cierto? Eso es el papel del neoindigenismo a través de José María Arguedas, que vivió en carne propia ese sufrimiento, esa desigualdad. ¿Ya? Representantes ya tenemos José María Arguedas, El zorro de arriba, El zorro de abajo, una obra cumbre de él. Manuel Escorza, Redoble por Rancas. Son los dos
representantes del neo-indigenismo. ¿Ya? Ahora, José María Arguedas. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque es un resumen, porque si hablamos de él, toda su vida, no determinamos cuándo. Nace en Andahuaylas en 1911 y muere en Lima el 2 de diciembre de 1969. ¿Ya? Cuando era muy niño, aún quedó huérfano de madre. Escritor y etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más destacados narradores peruanos del siglo XX. Sus padres fueron el abogado cusqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano, que se desempeñaba como un juez en diversos pueblos de la región, y Victoria Altamirano Navarro. En 1917, su padre se casó en segunda nupcias. La madre había muerto 3 años antes. Ejerció, a ver, antes de continuar con él, quiero aclarar algunas cositas acá. ¿Ya? A ver, dice, sus padres fueron abogados. Entonces, quiere decir, jóvenes, quiere decir que Arguedas no fue pobre, digamos. ¿Ah? Arguedas no fue el neto indio, digamos. Arguedas fue un blanco. ¿Me entiendes? Entonces, su padre un abogado, un juez. ¿Quiénes eran jueces, abogados en esa época? Los ricos, los pudientes, nada más. Porque un hijo de un campesino. Peor aún, en esos pueblos no había escuela. Entonces, a pesar de ello, ahí está el valor que tiene Arguedas. A pesar de ello, él se identificó en el mundo andino, en el mundo indígena, ¿no? Y una parte de su biografía dice él, yo soy hechura de mi madrastra. Entonces, él, cuando era niño, deja su verdadera madre, muere, entonces su padre se casó por segunda vez, pero ¿con quién se casa? Con una hacendada cusqueña, con una terrateniente, una mujer rica. Entonces, ahí pues ya Arguedas pasa a las manos de la madrastra, ¿no? Porque era un niño. Y como el padre iba viajando, paraba viajando, su mundo de ellos era viajar, litigar en diferentes lugares. Entonces niño Arguedas se quedaba con su madrastra. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué pasó con ahí? Ahí es lo que hizo cambiar por completo, ¿no? Por eso dice, gracias a mi madre. Entonces, ¿qué hacía su madrastra? Le trataba mal. Le trataba mal, lo maltrataba emocionalmente, psicológicamente. Entonces, por ejemplo, cuando el papá no estaba, pues Arguedas tenía que estar con los hijos de los esclavos. Tiene que vivir ahí, dormir ahí, comer con ellos. Porque la señora no dejaba comer, no compartir su mesa con él. ¿Me entiendes? Era una madrastra mala. Incluso le maltrataba el hermanastro, el hijo mayor de la señora, ¿no? Todo eso, entonces, él vivió en carne propia la desigualdad, el maltrato, ¿no? Pero él no lo toma así, ¿eh? Él lo toma así como un aprendizaje. Él dice, lo mejor que me haya pasado es esto, vivir con mis hermanos, verdaderos hermanos. ¿No es cierto? Por eso dice, yo soy hechura de mi madrastra, ¿no? ¿Ya? Luego, ejerció también como funcionario en el Ministerio de Educación, poniendo en evidencia su interés por preservar y promover la cultura peruana, en especial la música y la danza andina. Fue director de la Casa de la Cultura y director del Museo Nacional de Historia. Sus obras, todas las obras de Arguedas es sobresaliente, importantes. Pero aquí hemos puesto algunos: Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba, El zorro de abajo. Todos de carácter social, de denuncia. ¿Sí? Ahora les voy a invitar a escuchar un resumen de una de sus obras. Por favor, mucha atención. Un amable saludo. En esta oportuna ocasión vengo con una obra del legendario escritor José María Arguedas. Se trata de un cuento perteneciente a su libro denominado Agua.
Me refiero a Warmakuyai, una narración íntima y extremadamente sensible, desarrollada en un escenario natural, tras un estilo cubierto de belleza y de un peculiar empleo del lenguaje literario. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. La obra se desarrolla en Viseca y es narrada por un niño llamado Ernesto, quien está perdidamente enamorado de Justina. Pero dicho amor no es correspondido, pues Justina, además de que es una mujer mayor, tiene como pareja al indio Kutu. En ese sentido, muchos de los que están alrededor se burlan del niño Ernesto por ese cariño tan obstinado que lo caracteriza. En el cuento vemos cómo el grupo de muchachos hace una ronda al son de la música andina, mientras el protagonista se sumerge en una serie de pensamientos idílicos. Esto sucede hasta que don Froilán, quien es un hacendado ostentoso, sale de su casa para expulsarlos a todos. Kutu y el niño Ernesto huyen a un lugar alejado. Cuando llegan a un caserío y tienden sus camas, Kutu le confiesa que don Froilán ha abusado de Justina. Ernesto queda anonadado y furioso promete que cuando crezca, él mismo matará al hacendado. Además, el niño también llega a despreciar al Kutu por su cobardía, por haber permitido que eso sucediera y por no hacer nada al respecto. El indio, impotente de tantos maltratos de don Froilán, llega a desquitarse con los animales de este. Ernesto lo acompaña y ve cómo Kutu golpea ferozmente a un grupo de indefensos becerritos, mientras estos se retuercen de dolor. Aparentemente el niño lo disfruta en un principio, pero en la noche, mientras todos duermen, Ernesto se dirige al corral y abraza a los becerritos con una nostalgia profunda e implorando perdón. En los días posteriores, Kutu pide licencia y se va lejos de allí. El protagonista, tras dicha partida, narra que vive feliz al lado de la naturaleza, de las fiestas andinas y de su amada Justina, a quien coloca sobre una especie de altar sentimental, pues afirma que ella fue más como un Warmakuyai o amor de niño. Hablar de Arguedas de por sí ya es un gusto enorme. Decir que sus historias presentan una figura estilizada, bellísima y espectacular de los parajes andinos está de más. Y sin embargo, leer una obra suya nos transporta a emociones distintas una y otra vez. Respecto a Warmakuyai, puedo decir que es otra de las múltiples maravillas que Arguedas nos cuenta. Se trata de un relato breve, pero capaz de despertar impresiones impactantes. Tal es el caso del violento maltrato contra un grupo de animales o el aprovechamiento de un hacendado que abusa impunemente de una muchacha, valiéndose de su poder y dinero. Pero a la par, Arguedas también nos muestra el sentimiento puro que un niño posee. Con ese quechuzado estilo literario, el autor nos hace formar parte de una conmoción realmente sensible, compasiva y única. Llega un punto en la novela en la que incluso el niño se comunica con la naturaleza, los animales, los cerros, las praderas, los cantos de cada ráfaga que siente en ese espacio son sus hermanos y forman parte de su desarrollo. Es cierto, además, que Arguedas emplea algunos términos propios de la cultura andina, hecho que en lugar de dificultar la lectura, pues son de fácil deducibilidad, simplemente la hace más bella. Dentro de estos términos, precisamente, tenemos a la palabra mahtazo, por ejemplo, que hace referencia a una persona muy fuerte, o la palabra maula, que se usa para referirse a un mentiroso por ser dañino. Mi escena favorita se desarrolla casi al final de la novela. Debo confesar que es una de las escenas más maravillosas que yo haya podido encontrar en un libro, pues aquí Arguedas, a través del niño Ernesto, nos da a conocer el gran cariño, la compasión y el amor incondicional que siente por la naturaleza. Aunque, para ser más específicos, por los animales. Me refiero a la escena siguiente al bárbaro maltrato que reciben los becerros en manos de Kutu, pues luego de ello, mientras todos duermen, Ernesto va a consolarlos, a aferrarse con una devoción casi religiosa para pedirle perdón. Perdóname, niñacha, dice Ernesto mientras las lágrimas le van cayendo, cuando finalmente afirma que la ternura del animal llega a alumbrarle la vida, pues su luz es semejante al de la quebrada madre, sin igual, dulce y pura. Bueno, hemos escuchado el resumen de este cuento, ¿no? Muy hermoso, ¿no? Warmakuyé, en donde un niño pues se enamora ya de una niña también, ¿no? Ya, pero más mayor que él, ¿no? Nos hace ver eso, ¿no? Cuyo protagonista Ernesto, ¿no? Llamado el niño Ernesto, pero en sí
Ernesto es el mismo José María Arguedas, ¿ya? Entonces, este cuento está dentro de su libro de Agua, que pertenece al género narrativo, ¿no? Un cuento en prosa, ¿no? Entonces, en donde los personajes, ¿no? Son pues el protagonista principal, ¿no? El niño Ernesto. Digamos, como ya hemos escuchado, se enamora de una chica que más, no, ya muy mayor a él, pero eso no le interesa, es amor angelical, amor sublime, digamos, amor a primera vista, ¿no? Y yo sé que todos los seres humanos sentimos, ¿no? Por primera vez cuando uno se enamora, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, tenemos luego, pero los personajes secundarios, ¿no? Por ejemplo, don Froilán, el hacendado de Viseca, que envió la niña Justina, ¿no? Aprovechando su poder, su dinero. Luego tenemos don Julio, el charanguero, que toca un instrumento. La Gregoria, la cocinera, ¿no? Tenemos la Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anticucha, ¿no? Los becerritos, ¿no? Entonces, esta obra se desarrolla ¿no? Las acciones que desarrollan los personajes de la obra se dan en la hacienda de Visecas, ¿no? Y las acciones, pues, principales del cuento Guarmacuyé son el amor del niño Ernesto por la cholita Justina, la violación a Justina por el hacendado Floirán, la venganza de Cuto contra los becerritos, en vez de golpear a Floirán por violador, ¿no? La impotencia también, ¿no? Porque no eran mayores pues, los niños, ¿no? De repente si hubieran sido mayores hubiera pasado otra cosa, ¿no? De repente se vengaban con el mismo hacendado. El Cuto que se aleja de la hacienda de Froilán. El alejamiento del niño Ernesto de la hacienda y ya adulto recuerda su Guarmacuyé con melancolía y amor, ¿no es cierto? También vemos de que en el tiempo en que se desarrolla esta obra es en tiempo pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los pasajes dice, me fui al molino viejo, el blanqueo de la pared parecía moverse como las nubes que corretean en las laderas del Cabala, un lugar, ¿no? Los indios volvieron a zapatear en ronda. Me levantó con un becerro tierno, me echó sobre mi catre, ¿no? Uno de los pasajes que él narra magistralmente. ¿Y qué cosa nos presenta el Guarmacuyé? ¿Cuál es la idea central, no? Es el amor frustrado del niño Ernesto que se da entre el mundo indigenista y el mundo blanco, ¿no? Hay un encuentro de dos mundos, ¿no? Siempre eso es lo que hace Arguedas en sus obras, ¿no? Es el encuentro de dos mundos, el mundo indígena y el mundo blanco. Pero siempre ustedes se van a dar cuenta ya cuando van a crecer, van creciendo, y también van avanzando en sus estudios, cuando llegan tercero o quinto, van a estudiar con más profundidad a José María Arguedas. Ahí es que se van a dar cuenta de que Arguedas siempre va a presentar al indio como superior al blanco. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes. Espero que hayan entendido y solamente decirles de que desarrollen o leen si hay textos ¿no? en el libro, así para terminar con todas las actividades en horas de la tarde. Muchas gracias.